Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Qué gusto, como siempre, acompañarlo en nuestra mesa de análisis. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Por más de 12 años, los cartagineses aguardan por la construcción del nuevo Hospital Maximiliano Peralta. Y hoy jueves recibieron una muy buena noticia porque podría ser este proyecto realidad muy pronto, pues la Contraloría General de la República avaló continuar con el proyecto, cuya construcción, eso sí, iniciaría a finales del próximo año. La Contraloría General de la República aprobó la construcción del nuevo hospital de Cartago que por más de 12 años quienes residen en esta provincia lo esperan con ansias. Que esperemos que sea un hospital bien grande para que pueda cubrir todas las necesidades de nosotros los cartagos, para poder tener una mejor calidad de vida y que la gente que tiene citas a largos plazos, que les hagan de años, puedan agilizarle el tratamiento y la cita lo más pronto posible. Le doy gracias a Dios ahorita porque de verdad ya dieron luz verde para hacer el nuevo hospital, porque ya hasta ahorita yo tengo más de 2 años de estar esperando una cirugía y no se ha llegado a ese proceso todavía. Le echamos las culpas tal vez a los doctores, ¿ya? De que son lerdos para atender, y no es tanto eso, sino que está muy saturado. Es demasiada la demanda de enfermos que ahora con este bendito COVID todo lo despertó, entonces de ahí despertó muchas enfermedades también. Los usuarios tienen la fe que la atención sea mejor. Hemos dicho, no de ahora, desde hace 12 años, de que este hospital era urgente, es urgente, que la gente no va a emergencias porque quiere, que la gente va por necesidad, que el atraso en la construcción del hospital ha costado literalmente vidas, personas que han muerto porque llegaron tarde al tratamiento, porque se les vio y se le hicieron los exámenes muy tarde, ya el diagnóstico no era solventable. Según informó la Contraloría, la gestión del referendo al contrato de licitación pública ingresó el 23 de junio de este año, pero la información no estaba lista ni estaba bien para el análisis, por lo que al solicitarla la Caja tardó un mes más. Entre los puntos que detallaron determinaron que contaba con nuevas fuentes de financiamiento para la adjudicación de la oferta. Otro de los temas es que tras la verificación de estudios legales, técnicos y de razonabilidad del precio, hay cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa. La Caja acreditó que realizó la etapa de preinversión y planificación del proyecto, así que como en cuanto al terreno cumple con las condiciones técnicas para el desarrollo de dicho proyecto. Corresponde a la administración emitir la orden de inicio del proyecto y ejecutar la obra bajo su entera responsabilidad, según términos acordados en dicho contrato. Los usuarios esperan que la construcción y ya la edificación inicie pronto. Y de Cartago regresamos ahora a San José porque los conductores que acostumbran transitar entre Atillo 7 y 8, específicamente en la circunvalación, se toparán con cierres parciales y totales durante este fin de semana. Los vehículos livianos tendrán paso prioritario, mientras que en las 3 horas de cierre total, los camiones y maquinaria pesada deberán esperar a que se vuelva a habilitar un carril por sentido. Este fin de semana, quienes transiten entre Atillo 7 y Atillo 8 deben tomar en cuenta que se efectuarán cierres totales y parciales, esto debido al montaje de 2 módulos de la estructura del puente o paso elevado. A partir del viernes 12, desde las 9 de la noche hasta el sábado 13 a las 5 de la mañana, habrá un carril cerrado por sentido. El sábado 13, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, cierre total de 5 intersecciones. El sábado 13, de 8 de la mañana al domingo 14 al mediodía, un carril cerrado por sentido. Lo legal que, bueno, deberían dejar algunas calles abiertas, lógicamente, no pueden cerrar todo porque son entradas particulares. Yo diría que dejaran por lo menos una entrada, ¿verdad? Y si no fuese el caso, ¿qué medidas tomarían? De ahí van a hacer una huelga aquí en Atillo, como siempre. Caso mío, yo trabajo en la noche, yo trabajo de 10 a 6, entonces espero que a esa hora ya haya paso habilitado. Bueno, y dar la vuelta por el otro lado, por la 8, o salir por el otro lado, por la 3, sí, son las medidas para no andar por aquí, porque como van a haber cierres, para no estar por estos lados. Las intersecciones que se cerrarán el sábado en su totalidad por 3 horas son el cruce de la ruta 39 en circunvalación con la ruta 27.
Las intersecciones con cierre total de 3 horas son en los extremos el cruce de la ruta 39 circunvalación con la ruta 27 por el sector de la Universidad de las Ciencias Médicas UCIMED. El segundo es sobre ruta 27 hacia Sabana, el acceso hacia ruta 39 y al otro lado en el cruce de circunvalación con la ruta 177 por el sector de Atillo 6. En circunvalación y hacia Sabana se tendrá un desvío con oficiales de tránsito en sentido Pavas-Atillo y otro sobre la ruta 27 hacia Sabana en el acceso hacia ruta 39 en sentido San Sebastián-Atillos. Habrá otro, pero solo con vehículos livianos, mientras que los pesados deberán esperar a la apertura de la vía. A estas obras se suma la construcción de aproximaciones, aceras, traslados de servicios públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración. Las obras también contarán con la debida demarcación. En los puntos lejanos también habrá cierre total en el cruce de circunvalación por acueductos y alcantarillados, así como los anonos. La tarde de este jueves, un grupo de vecinos de Atenas y la cooperativa Copetrans-Atenas se manifestaron en las afueras de Arecep con el fin de solicitar una nueva valoración del ajuste tarifario. El 2 de septiembre informamos que la cooperativa tiene a su cargo el 80% del servicio del cantón, el cual brinda a 21 comunidades. Las tarifas de algunas de las rutas que rondan los 1.200 colones a 365 colones, lo que según explicó la gerente general no daría abasto para brindar un buen servicio. Les indicamos que el momento procesal oportuno es justo la audiencia, que ahí se pueden poner todos los elementos que ellos crean que son jurídica, técnicamente viables para poder hacer una valoración más profunda de ver si realmente esa audiencia se puede reajustar, valorar o hacer una propuesta distinta desde la Intendencia de Transportes. Hay disminuciones hasta de un 71% en la tarifa y ha venido dando tarifas a la baja, a la baja, a la baja, que al final de cuentas ha sido el principal punto para la devolución de rutas en este país. Entonces esta gente es consciente que que es cierto, les van a bajar la tarifa. A priori usted pensaría, la tarifa nos bajan, qué dicha, nos va a beneficiar. Pero ellos son conscientes que con la rebaja que les van a hacer de tarifa, lo que va a pasar es que se quedan sin servicio. El Ministerio de Obras Públicas, o el ministro más bien de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón, anunció esta mañana la destitución de Osvaldo Miranda Víquez, quien fungía como director de tránsito desde julio de 2023. Según relató el ministro, la salida del funcionario se da debido a la redefinición de líneas estratégicas orientadas a una mayor eficiencia operativa y una gestión administrativa más efectiva. Antes de tomar ese puesto, el ahora exdirector de Tránsito laboró para la Unidad de Intervención Policial del Ministerio de la Presidencia desde 1992 y en el 2021 se convirtió en el coordinador de capacitación de esa misma unidad. El Tribunal Contencioso rechazó una acción legal del Frente Interno de Trabajadores contra la implementación 5G del grupo ICE, según informó dicha institución este jueves. Fue rechazada la prueba presentada en el marco del recurso de apelación para revivir la medida cautelar que obstruyó el primer concurso 5G del ICE declarado desierto. Según el comunicado del ICE, toda acción que ataque la ruta trazada por la Administración para el despliegue pleno del bienestar de la tecnología 5G afecta directamente el bienestar de nuestra empresa, la oportunidad de llevar servicios de calidad a los clientes y la posición en el mercado de las telecomunicaciones. La producción nacional creció un 4.6% en julio de este año en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto al menos es lo que indica y revela el índice mensual de actividad económica que reveló hoy el Banco Central. Por su parte, las empresas ubicadas en regímenes especiales registraron un aumento del 15.6%, mientras que el régimen definitivo mantuvo un crecimiento moderado del 2.2%. El crecimiento interanual del índice mensual de actividad económica en julio de este año fue de 4.6%, superior en medio punto porcentual al del mismo periodo del año anterior y continúa, eso sí, por encima del 4% desde diciembre de 2022. El crecimiento de la producción en suelo costarricense
bajo regímenes especiales fue el mayor observado desde julio de 2023. La Dirección General de Aduanas informó que a partir de las próximas semanas Hacienda intensificará los controles a los comercios. La entidad anunció que aplicará cierres por 15 días para aquellos negocios que no cuenten con los documentos aduaneros que respalden el ingreso de mercancías al territorio nacional. También hará una revisión de las mercancías, lo que incluirá entre otros números de serie, marca y modelos, principalmente de electrodomésticos. Se intensificarán las inspecciones en establecimientos tipo outlet. Las acciones incluyen inspecciones físicas, revisiones no intrusivas y medidas preventivas para evitar la alteración o desaparición de mercancías. El gasto social cayó en los últimos 3 años en nuestro país y es el más bajo de la última década, de acuerdo con el informe del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Según ello, la contención del gobierno, textualmente decimos, pone en riesgo la continuidad y calidad de políticas públicas, pues muchas de estas buscan atender necesidades sociales en materia de vivienda, salud, educación, seguridad y atención de poblaciones vulnerables. Desde 2020, el porcentaje del gasto público respecto al Producto Interno Bruto, que conocemos como el PIB, pasó de un 10.1% ese año a un 8.5% en 2025, de acuerdo con las previsiones. Esto fue de la mano con una reducción de la inversión social. En 2020 las erogaciones en ese rubro fueron de un 24.2%, sin embargo comenzaron ya a caer desde ese año al 23.2% en 2021, 21% en 2022, 20.7% en 2023 y un leve repunte, muy leve, el año anterior con un 20.8%. Bueno, y precisamente para ampliar más sobre este tema vamos a contar con la presencia y hacemos contacto directamente con el señor Mario Otoya, director del CIMPE de la Universidad Nacional, y también con Ivania Bolaños, quien es investigadora de este estudio que se presentó el día de hoy y nos revela algunos datos interesantes que nos permiten tener esta proyección del cierre de año del 2025. Estamos en un panorama, en un contexto electoral, también con una compleja situación internacional que trae cambios para nuestro país y queremos profundizar con ustedes acerca de estas cifras que nos han presentado el día de hoy, don Mario y doña Ivania. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, don Mario. Justamente queremos iniciar con esta cifra de la proyección o el crecimiento de la producción, que según ustedes oscilaría entre un 3%, un 3.6%. ¿Cuál es el panorama que ven ustedes en esta línea? Sí, básicamente lo que nosotros observamos es una economía que viene con tasas de crecimiento menores a las observadas en los años anteriores. Particularmente esto se ve afectado por la política comercial que ha impuesto los Estados Unidos, no solo a Costa Rica, sino al resto del mundo, y en un escenario en el cual pues, los aranceles nos afectan relativamente poco. Estimamos que la economía probablemente este año no crezca más de un 3.6%, pero en un escenario un poco más conservador, donde efectivamente la tasa arancelaria que se impone sobre los bienes exportables a Costa Rica tiene un impacto negativo efectivo, estaríamos pensando en un crecimiento alrededor del 3%. Hay que entender que también esta tasa arancelaria es desfavorable comparado con otros países de la misma región centroamericana, y eso nos hace perder competitividad en productos principalmente agrícolas como la piña, el banano, el café, tubérculos y otros que se exportan al mercado de los Estados Unidos. Adicionalmente, es una política que está centrada en, de alguna manera, tratar de contrarrestar una diferencia negativa que observa Estados Unidos con respecto a Costa Rica, en el sentido de que estamos exportando más a los Estados Unidos que lo que importamos, producto de un régimen especial o de unas empresas localizadas en zonas francas que han visto incrementadas sus exportaciones, principalmente en la industria de dispositivos médicos o bien servicios como lo son los call centers, pero también un aumento en esa inversión extranjera directa.
En conclusión, pues sí, crecemos, pero crecemos menos que en años anteriores y además con riesgos y una incertidumbre pronunciada alrededor de esa política comercial de los Estados Unidos. Pero también tenemos otra cara de la economía, que es la economía nacional, que explica básicamente el 85% del crecimiento de la producción del país, la cual en realidad no tiene un impulso significativo o un impulso importante, y es donde están localizadas la mayoría de las empresas y donde está localizado gran parte del empleo del país. Don Marco, doña Ivania, ustedes han hecho eco en anteriores informes en esta misma línea, por ejemplo, otros rubros que preocupan en cuanto al crecimiento de la producción nacional, por ejemplo, el tipo de cambio. Sin embargo, ahora todo recae, parece, el peso principal de cómo vaya a crecer nuestro país en términos de la producción nacional en relación a ese 15% que definió el gobierno de Donald Trump para nuestro país en términos de todo lo que se envíe hacia los Estados Unidos. Ya para el próximo estudio, que si no ustedes me corrigen que lo hacen trimestral o semestralmente, podríamos ver el efecto de esta medida arancelaria. Voy a adelantarme tal vez un poco a la respuesta, si no, Ivania me ayuda a complementar, pero vamos a ver, hay un hecho interesante que haría que probablemente este efecto arancelario incluso no se logre observar este año, y es algo que nosotros hemos observado y que ha sido incluso estudiado en otros análisis, y es que hubo una especie de adelantamiento de importaciones por parte de Estados Unidos, principalmente hacia otros países, y esto no escapa de Costa Rica. Es decir, que los consumidores, los importadores estadounidenses, al ver que en los próximos meses el arancel iba a hacer crecer los precios, iba a aumentar los precios, muchos de ellos, consumidores, empresas, importadores, decidieron adelantar esas importaciones. Entonces se observa más bien un crecimiento importante en el comercio o en las importaciones de Estados Unidos, lo cual desde el punto de vista nuestro se refleja en un crecimiento de las exportaciones, lo que hace que más bien pareciera que nuestra economía está exportando más y está creciendo más desde el régimen especial en los primeros meses del año, pero que se debe a un adelantamiento de importaciones por parte de la economía estadounidense, lo que hace tener inventarios y que probablemente no vaya a observarse un impacto significativo para por lo menos lo que resta del 2025. Tendremos que esperar en el 2026, donde efectivamente podríamos tener mejores datos, mejores estimaciones de cuál va a ser el impacto real de esta política comercial. Vamos también a otro tema, que ahí vamos a apoyarnos de unas imágenes, unos gráficos que también ustedes presentaron como parte de este informe, y es el llamado que hacen sobre el gasto social, que cae en los últimos 3 años y es el más bajo de la última década. Pero antes vamos a ver tal vez para adelantarnos un poco a lo que estaba comentando don Marco, y es el mercado laboral, que presenta dos realidades distintas, y si podemos explicar, tal vez nos ayudan ustedes con estas diferencias que estamos viendo a nivel gráfico. Claro, ahí lo que estamos observando es que hay un decrecimiento en lo que es el mercado laboral, en la cantidad de ocupados, tanto en el sector primario como secundario, mientras que se observa que es el sector terciario el que está teniendo una participación mayor, ¿verdad?, en la cantidad de ocupados. Esto lo que implica es que es la parte, pues, ya de lo que es servicios y zona franca la que está creciendo, mientras que las otras actividades están en decaída. Que es algo como lo que ustedes mencionaban, Ivania, que hay como dos tipos de economías, ¿verdad? Mientras que el sector de zonas francas tiene un gran crecimiento, ahí vemos ese otro sector primario, el sector agricultura, que más bien se estanca. Correcto. Vamos a ver el otro tema. Incluso también algo tal vez para complementar importante que también mencionábamos en el informe, es que gran parte de las actividades que están asociadas a la economía nacional están mostrando una reducción importante. Por ejemplo, la agricultura, silvicultura, pesca, la construcción, la administración pública, las actividades relacionadas con el turismo que tienen que ver con alojamiento, hoteles, y que ahí hay un porcentaje importante de la fuerza laboral ocupada
que es alrededor del 25%, al menos tomando los datos del INEC de este año, es decir, donde está ocupada, por lo menos en esos 4 sectores que mencioné, el 25% de la población, estamos mostrando una caída importante de esa actividad económica. Don Marco, y en el sector construcción, ustedes desde el año pasado vienen poniendo esa alerta en esta industria como tal en cuanto al impacto que ha generado la reducción de generación de empleo. Y precisamente quiero apoyarme, acá tengo la presentación que ustedes mostraron hoy en cuanto a dos premisas que ustedes lanzaron. El empleo no crece y más personas salen de la fuerza de trabajo, 121.508 personas. Eso, y si no ustedes nos corrigen, doña Ivania y don Marco, no deja más que cada vez aumento de la informalidad laboral en nuestro país. Sí, y inclusive, aparte de la informalidad, son personas que se están saliendo por completo del mercado laboral. Entonces, hay un aumento en la informalidad, hay un aumento también en la parte, pues, del trabajo formal, pero sobre todo hay mucha población que se está saliendo del todo de lo que es el mercado laboral. Y es por eso que también se ve reflejado quizás una tasa de desempleo menor, pero no porque se esté ocupando. Esto que menciona Ivania es importante de entenderlo. Vemos una tasa de desempleo que la última cifra anda alrededor del 6.7%, que si bien una parte se puede explicar porque ha aumentado la ocupación en algunos sectores, hay una parte importante de esa estimación que se explica porque muchas personas, alrededor de 180.000 personas, han salido de la fuerza de trabajo, es decir, son personas en capacidad productiva, en capacidad de trabajar, de laborar, pero por alguna razón dejaron completamente de buscar empleo. Y esta dicotomía de la que hablábamos, lo que pasa es que está afectando más precisamente a grupos vulnerables, digámoslo así, en edades pues jóvenes o incluso sin suficientes herramientas a nivel educativo, es decir, que tienen apenas una primaria o una secundaria incompleta, y donde notamos que existe algún crecimiento en la ocupación, precisamente es en aquellos sectores con algún nivel educativo importante, principalmente incluso en sectores que requieren pues o algún nivel técnico o un nivel pues terciario como una carrera universitaria. Inclusive recordar que según la OCDE somos el tercer país con mayor cantidad de ninis. También eso es importante. Eso afecta, por supuesto, la generación de empleo. Y vamos a ir al siguiente gráfico porque aquí queremos también detenernos en este punto que mencionan en el informe. Se requieren gastos públicos sostenibles y además de calidad. Si tal vez nos ayudan a interpretar cómo hacen ustedes este análisis específicamente acerca del gasto público. Claro, ahí se recuerda que en el 2018 se llevó a cabo una reforma fiscal. Esta lo que hizo fue impulsar que hubiera una disminución en lo que es el gasto público, y este gasto público repercutió en lo que es la parte del gasto público social. Esto hizo que el gasto público social en los últimos 3 años ronde por el 20% y que no esté creciendo más de ahí. Este gráfico que tiene en pantalla específicamente es el gasto en protección social, que es todo lo que implica la parte de pensiones y todo lo que es la ayuda a familias en estados de vulnerabilidad o exclusión social. Y como se puede observar, pese a que tiene una tendencia creciente y que ha tenido una leve mejoría en el último año, no alcanza realmente y no es suficiente aún. Creo que aquí particularmente, agregando a esto que Ivania comenta, es importante tener en cuenta que cuando hablamos precisamente de esos gastos públicos sostenibles, no es necesariamente en colocar recursos en sectores por colocarlos. Es que efectivamente para garantizar el país y el nivel de desarrollo al que nosotros queremos aspirar, necesitamos invertir en programas sociales, necesitamos invertir en educación, en seguridad, en vivienda. Entonces, por eso hablamos de gastos públicos sostenibles. Como bien Ivania decía, la reforma fiscal nos hizo estrujarnos en términos del gasto y tenemos un costo altísimo en programas sociales, que es un poco lo que refleja este gráfico. Por eso es que lanzamos la idea de que los gastos públicos pues, deben ser sostenibles, pero también con una razonabilidad de calidad y eficiencia
de ese gasto, es decir, con una valoración, con un monitoreo, con una evaluación de que efectivamente los recursos que ponemos en diferentes sectores contribuyan a generar incluso crecimiento, y no solo crecimiento, sino también desarrollo. Don Marco, doña Ivania, como parte de las conclusiones de este informe, se establece que se sugiere, como ustedes ya lo estaban mencionando, reorientar el gasto público, ¿verdad? Y dirigir esta inversión hacia áreas sociales como educación y salud, vivienda, por ejemplo, solo por mencionar 3 rubros. La pregunta que les quiero hacer es cómo lograrlo, porque ¿dónde está la solución para que finalmente esa inversión de calidad y con mayor eficacia la podamos lograr al fin del día? Sí, vamos a ver, tenemos una situación bastante compleja en este momento en términos de las finanzas públicas. Es decir, vemos y analizamos niveles de ingresos a través de la vía impositiva. Hay que recordar que los ingresos del Estado, al final de cuentas, dependen de los impuestos mayoritariamente. Tenemos un nivel de ingresos asociados a esa carga impositiva que viene decreciendo en los últimos años. Es decir, la reforma fiscal en algún momento dio un impulso al crecimiento de los impuestos relativamente pequeño y leve, pero ya ese impulso se agotó y más bien comenzamos a ver un retroceso en los ingresos. Entonces ahí tenemos un problema importante, una economía que no crece, no genera ingresos, no genera empleo, sin actividad económica. Entonces la parte de la ecuación que es los ingresos disponibles para financiar todo este tipo de programas, pues no los estamos teniendo en este momento. Entonces hay un reto fundamental en cómo buscar generar más ingresos. Es cierto que hay temas como la evasión que probablemente podría ayudarnos en materia de ese combate a este tipo de actividades, pero no es necesariamente suficiente. Y entonces tenemos del otro lado de la ecuación todo este deterioro en el gasto público, ¿verdad? De ahí que lo que necesitamos es orientar políticas públicas que nos ayuden a definir cuáles son las prioridades en materia del gasto, porque no podemos seguir restringiendo el gasto público como lo hemos hecho a este momento. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir con problemas en el área de salud, con listas de espera, con atenciones insuficientes, vamos a tener escuelas en condiciones no adecuadas, sin acceso a internet, vamos a tener una educación de una calidad que no es a la que aspiramos en un contexto global como el actual, y lo mismo pasa con otros programas y ni qué decir con el tema de seguridad. Entonces, definitivamente, una de los aspectos a los que hacemos mención en el informe es que todo esto pasa no solo por definir hacia dónde vamos a colocar estos recursos y cómo los vamos a colocar, cómo vamos a evaluar, sino también un tema que probablemente no nos gusta, y es sobre el tema de ingresos. Vamos a necesitar probablemente sentarnos a discutir sobre una nueva reforma fiscal que nos ayude también a obtener ingresos frescos que permitan financiar los servicios que como costarricenses nosotros deseamos y aspiramos. Y finalmente, hay un único dato que quisiéramos apuntar también en esta línea de inversión social, es el tema de la vivienda que ustedes mencionan, y ahora que viene campaña política, toman mucha fuerza algunos de estos temas y es un gran interés. ¿Cómo se duplicó, según el estudio, el promedio del bono de vivienda, el monto del bono de vivienda, pero cayó la cantidad de soluciones que se colocan específicamente? Entonces, ¿cómo analizar esto? Porque además el tema de vivienda sin duda tiene un impacto en el bienestar social de las personas. Efectivamente, la cantidad de bonos otorgados de vivienda se redujo, han caído en los últimos años, específicamente en los últimos 3 años se ve una disminución bastante pronunciada. Y además de eso, el gasto en vivienda como porcentaje del PIB también ha disminuido. Esto también perjudica a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, las personas que más requieren de este tipo de bonos y de este tipo de ayudas, por lo cual se ve también este problema, este inconveniente para el crecimiento de la población, ¿verdad? En la productividad. Al no tener situaciones dignas, esto también genera también problemas, inclusive en la parte pues, de seguridad.
Incluso para complementar, vamos a ver, efectivamente la cantidad de bonos ha disminuido y en algún momento se ha hecho alusión a que ahora se entregan bonos o viviendas de mayor calidad. Uno esperaría que eso se vea reflejado en un gasto por bono mayor. Sin embargo, incluso los datos que mostrábamos en términos promedio por bono otorgado no reflejan necesariamente esa diferencia. Entonces, no es necesariamente que estemos entregando soluciones habitacionales de un mayor valor, ¿verdad? No quiero decir que sean menor, pero más o menos andan por un nivel parecido al que se han entregado en otros momentos, con la diferencia que son menos y hay una menor disponibilidad de este tipo de soluciones para las familias que así lo requieren. Muy bien, muchísimas gracias, don Marco Otoya y Vania Bolaños, que son investigadores, y en el caso de Marco también el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias a ambos por el análisis y sus aportes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y continuamos con otras informaciones. Los laboratorios de innovación comunitaria se multiplican en el país, llegando a 16 sedes en las 7 provincias. En nuestra sección de tecnología le contaremos qué comunidades cuentan ya con estos laboratorios en las últimas semanas, donde 6 cantones los estrenaron. 6 comunidades del país dieron un paso adelante en innovación con la apertura y equipamiento de laboratorios de innovación comunitaria LINC. Ya suman 16 distribuidos en las 7 provincias. Estos laboratorios pretenden cerrar brechas digitales. Con esto, el MISID quiere llevar a las comunidades más desarrollo con propuestas como kits de robótica, así como drones e impresión digital, para que los locales logren hacer emprendedurismo. En San José se inauguraron laboratorios en Coronado y Santa María de Dota. En Heredia, Barba sumó su segundo punto de acceso. En Alajuela abrieron en Guatuso y Florencia de San Carlos, mientras que en Limón, Guásimo reforzó su equipamiento. Cada sede se convierte en un espacio creativo y abierto para que vecinos y emprendedores generen soluciones a las necesidades de sus comunidades. Además, Pérez Celedón modernizó su LINC en la municipalidad de San Isidro, con una inversión superior a los 17 millones. La comunidad ahora dispone de nuevas computadoras, fresadoras, pantallas planas, drones educativos, máquinas de coser y más, ampliando las oportunidades para el desarrollo local. Nos sentimos orgullosos de poner en acción y dar la oportunidad para adquirir los conocimientos a los vecinos en áreas como lo son la robótica, la ciberseguridad, la programación, el análisis de Big Data, entre otros, los que hacen parte de un desarrollo rural más inclusivo y sostenible. A través de este programa ya se han capacitado más de 4.500 personas, el 70% mujeres en áreas como robótica, ciberseguridad, programación y análisis de datos. En total se contabilizan 450 procesos formativos y más de 4.000 horas de instrucción en innovación. Imagina un café cultivado sin ni una sola pizca de tierra. Ahora, se deben estar preguntando cómo es posible que estos estudiantes planeen un proyecto tan ambicioso sobre el cultivo hidropónico. Pues gracias a la Municipalidad de Dota, el MISID y Copedota podemos cumplir este sueño del cultivo hidropónico. Con una inversión superior a los 2.000 millones, los LINC se consolidan como plataformas comunitarias que combinan tecnología, formación y creatividad para impulsar el desarrollo económico y social en zonas urbanas y rurales. El proyecto de ley que pretende autorizar la explotación de minería en Cruzitas dio un paso adelante. La iniciativa fue discutida y dictaminada ya en la Comisión de la provincia de Alajuela. La iniciativa pretende autorizar, regular y fiscalizar la minería a cielo abierto en Cutris, San Carlos. Además, busca detener y revertir el daño ambiental, social y económico ocasionado por la minería ilegal. Este proyecto no es una bandera partidaria, ni una ocurrencia improvisada. Es un clamor de la gente de la zona que durante años ha visto como sus tierras, sus ríos y sus comunidades han sido saqueadas por la minería ilegal. Aprobar esta ley es un acto de justicia histórica, compañeros. El proyecto busca un modelo
que se pueda extraer el oro de la mejor manera, y voy a referirme a algunos aspectos del proyecto, y repito, en forma rápida, porque el proyecto tiene aspectos de preselección de concesionarios, y no cualquier concesionario, porque tiene que tener capacidad técnica de gestión administrativa comprobada, o sea, esa experiencia. El documento propone que las concesiones para la explotación se otorguen por medio de subasta pública. Según la legisladora de Frente Amplio, Priscila Vindas, la propuesta le dejaría migajas a los lugareños. Siempre he dicho que estoy en contra del proyecto de minería a cielo abierto y no estoy de acuerdo con la minería a cielo abierto. Yo creo que la población de Cruzitas merece un desarrollo sostenido en el tiempo y que hay que también sentar las responsabilidades a quienes les competen. Ahora el proyecto llegará al plenario para su respectivo trámite. Y tal como lo adelantamos en Extra Noticias el 28 de agosto, la exmagistrada Ana Virginia Calzada será la candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, según se confirmó la noche de este jueves. La acompañarán en la fórmula presidencial Oldemar Rodríguez, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica, así como Heilin Díaz, licenciada en Trabajo Social y máster en Economía del Desarrollo, con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas. Calzada presidió la Sala Constitucional, tiene 72 años de edad y se pensionó en 2013. A pesar de la solicitud del diputado Eliezer Feinsack de reprogramar la fecha para votar en el plenario de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez, la sesión se mantendrá para el lunes 22 de septiembre. Los jefes de fracción analizaron hoy la petición del legislador, quien argumentó que no podrá asistir debido al inicio del año judío, uno de los días más sagrados de su fe. Pero mi recomendación es que se mantenga la tesis del 22 tal y como está acordada en 3 diversas oportunidades en que nos reunimos los jefes. Así es, el 22 de septiembre se mantiene como fecha para la votación en el plenario sobre si se le quita o no la inmunidad al mandatario Chávez. El tema fue discutido este jueves por jefes de fracción, luego que Eliezer Feinsack pidió un cambio, pues tiene un compromiso de índole religioso ese lunes. Yo sé que variar la fecha implica una serie de coordinaciones. Posiblemente haya que ver si hay diputados o diputadas fuera del país, si hay permisos otorgados en plenario. Ante ello, la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, explicó que la agenda del presidente está cargada para otros días, mientras que el liberacionista Óscar Izquierdo argumentó sobre la complejidad de un eventual cambio. El 24 sería imposible para el presidente asistir. Yo le dije a usted, y si quiere le paso copia de la gran cantidad de actividades que tiene en el mes de septiembre, que le haría prácticamente imposible. El 22, como usted lo había avisado con tiempo, ya lo tenía reservado y él había confirmado que sí podía. Buscar una fecha donde haya coincidencia de todos en todas las agendas es bastante complicado. La sesión especial para la votación se fijó para las 2 de la tarde del 22 de septiembre. Se necesitan 38 votos para que ocurra el levantamiento del fuero. Y una operación conjunta del Servicio Nacional de Guardacostas en coordinación con la DEA y distintas unidades del Ministerio de Seguridad Pública permitió frustrar el ingreso de casi 2,5 toneladas de droga en aguas del Pacífico Sur. El operativo se desarrolló durante esta madrugada en el Golfo Dulce, cuando los oficiales divisaron una lancha rápida sospechosa que intentaba ingresar a territorio nacional. Al recibir las señales de alto, los ocupantes emprendieron la huida, hicieron maniobras evasivas y finalmente encallaron en una playa cercana intentando escapar por tierra. En medio de la persecución, un guardacostas se lanzó al agua y detuvo a uno de los sospechosos, un ciudadano ecuatoriano de apellido Nazareno de 38 años, radicado en México. El segundo detenido, un costarricense de apellido Medina de 31 años, fue capturado tras ocultarse en una embarcación ubicada en el muelle de Puerto Jiménez. La lancha de 32 pies de largo, sin nombre ni matrícula visible, con motores de cilindraje alterado, transportaba 101 bultos con droga. En total, las autoridades contabilizaron 2.373 paquetes de marihuana, 114 de cocaína. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público por cargos de aparente tráfico internacional de drogas. Esta droga venía ingresando al territorio nacional, los guardacostas logran divisarla, le dan seguimiento
los tripulantes de la embarcación deciden encallar la lancha en la costa. Uno de ellos se lanza al mar. En ese momento, uno de nuestros oficiales guardacostas también se lanza al mar y logra la aprehensión de un sujeto de nacionalidad ecuatoriano. Seguidamente, otro de los tripulantes se tira al agua, se da la fuga y se oculta en una de las embarcaciones. Ahí también fue detectado por los otros compañeros oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Un grave accidente ocurrió hoy en Monterrey de Acerrí, cuando un pick-up con 14 personas a bordo se salió de la vía y cayó por un precipicio de entre 4 y 5 metros de profundidad. La Cruz Roja y varios comités de emergencia de Acerrí, León Cortés, Tarrazú, San Juan Sur, Frailes y la zona metropolitana movilizaron al menos 10 unidades. Entre los heridos se reportó una mujer que permaneció atrapada y reportada en condición crítica, además de 3 personas en estado urgente y al menos una más en condición estable. Los lesionados fueron trasladados, algunos al hospital de Cartago y otros a la clínica de Acerrí. En horas de la tarde somos desplazados al sector de San Andrés de León Cortés, donde reportan el vuelco de un vehículo con múltiples pacientes. La Cruz Roja costarricense moviliza al lugar una unidad de soporte avanzado, 2 unidades de rescate y 7 unidades básicas. Al llegar nuestras ambulancias se valoran 14 pacientes, los cuales son trasladados, 1 en condición crítica al Hospital Max Peralta, 6 en condición urgente al CAIS Tarrazú y 7 en condición estable al CAIS Tarrazú. La Fiscalía de Quepos allanó hoy el hotel donde falleció el hijo del ex beisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner. El ente acusador investiga el caso como un posible homicidio culposo, porque recordemos, Gaby, que la víctima de tan solo 14 años de edad murió por la inhalación de monóxido de carbono. Este fue el momento en que funcionarios de la Fiscalía de Quepos y Parrita y del OIJ ingresaron de manera pasiva al hotel en Manuel Antonio, donde el pasado 21 de marzo falleció el joven Miller Gardner, de 14 años de edad. Era uno de los hijos del ex beisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner. La autopsia reveló, de acuerdo al OIJ, una muerte por intoxicación con monóxido de carbono. De toda la prueba que se recabó ahí, se fue analizando y se agregaron otros elementos probatorios y se determinó la necesidad de realizar otras diligencias de allanamiento para realizar otras pruebas para tener la posibilidad de individualizar a las personas o personas que tuvieran la responsabilidad de mantenimiento a las máquinas que generaron la contaminación con CO2. Y eso fue lo que se realizó hoy. ¿Se concluyó? ¿Qué nos concluyó? ¿Qué se decomisó algo? ¿Qué se logró? Bueno, tenemos que decir, compañero, que nos indique si hubo alguna prueba importante en esas diligencias. La diligencia en el hotel llevó como fin el recopilar más pruebas para este caso, que se investiga como un posible homicidio culposo. La familia estaba de vacaciones en Costa Rica. Por el momento no hubo ni hay personas detenidas por esta investigación. Lo que se hizo era la parte de recabar prueba material documental. En este caso se realizó el decomiso de documentos y se realizó también el decomiso de computadoras y elementos electrónicos, artículos electrónicos que pueda servir a la Fiscalía a la investigación e información que ahora deberá ser analizada. Según la Fiscalía de Quepos, este es el segundo allanamiento que se ejecuta en el hotel. El primero fue prácticamente un día después del fallecimiento del joven, quien se hospedó junto a su hermano en una habitación que, de acuerdo a la investigación, estaba justo al lado de un cuarto de máquinas de donde se habría desprendido el gas tóxico. Nos vamos, Gaby, y no sin antes invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde, Dios mediante. Así es, y esperamos que pasen muy buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz descanso para todos.